dentro del control interno, ustedes saben muy bien, el control interno se ejerce de parte desde la máxima autoridad hasta el último funcionario público de una entidad pública, y de una empresa sería un gerente o de un trabajador, ¿no? Bien, entonces necesariamente en este caso particular debemos hacer revisiones y evaluaciones, ¿no? En el caso particular a veces tenemos que hacer revisiones sorpresivas, ¿no? Por ejemplo, en caja especialmente, ¿no? Hacer una revisión de caja, si el manejo está de buena manera y que cumple. Vamos a hacer más que todo lo que se llama una conciliación, más que todo, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer verificaciones sorpresivas, ¿no? De las circunstancias que se pueden dar, ¿no? Y que los saldos acumulados y las cuentas del efectivo, necesariamente, y las cuentas por cobrar, por ejemplo, deben estar analizadas desde su origen, ¿no? Desde la antigüedad, por ejemplo. Por eso la información financiera es retroactiva, por ejemplo, ¿no? Y debemos hacer en forma prospectiva hacia el futuro también, ¿no? Debemos conciliar todos y cada uno de las cuentas auxiliares en los libros mayores también, ¿no? Por eso es importante, el auditor tiene que solicitar un extracto del movimiento económico financiero, ¿no? Las cuentas especialmente tanto de los ingresos como los egresos, más que todo, ¿no? Y por último, digamos, el tema dentro del control interno del ciclo de ingresos, y más que todo el tema que maneja tesorería, la protección física, más que todo, ¿no? Dicen, debemos buscar que todos y cada uno de los activos deben estar debidamente resguardados, ¿no? O sea, obviamente usted sabe muy bien que tenemos un departamento de activos fijos, son los que deben más que todo contabilizar, y deben también registrar para cada de todos y cada uno de los bienes de la empresa o de la institución, ¿no? No tiene que haber más que todo un manejo discrecional, más que todo, ¿no? Por eso necesariamente también dentro de ese departamento la restricción del acceso al efectivo, ¿no? Son los únicos los que manejan los ingresos en cajas fuertes también, depósito de dinero y documentación valorada, por ejemplo, cheques, pagarés. En este caso particular, es bueno, antiguamente se utilizaba mayormente cheques, ¿no? Ahora, como todo ya con la tecnología, ya se maneja todo en forma virtual, pero todo debe estar debidamente registrado, y más que todo que permita que todos y cada uno de estos ingresos o el manejo debe ser debidamente autorizado por una máxima autoridad, ¿no? Y que cumplan justamente todos y cada uno de los planes establecidos en la dirección, ¿no? Por eso se debe hacer una buena planificación de todos los aspectos. Y todo ya está estipulado en los manuales de procedimiento especialmente, ¿no? También debemos hacer dentro de la protección física la protección de la información y la logística, ¿no? Dice, se debe limitar y controlar el acceso a los registros contables, ¿no? Cualquier persona puede ingresar a los registros más que todo, más, ¿no? La documentación también de los despachos de embarque, el sistema de la facturación, la base de datos, por ejemplo, que está dentro de los sistemas, las cuentas por cobrar, que es una parte de ingresos más que todo. Y más que todo, que todos y cada uno de los despachos se hagan de acuerdo a los procedimientos establecidos, sin alteración alguna, ¿no? O que haya robo de información también, ¿no? Ustedes saben muy bien, a veces se han dado casos que mucha gente malintencionada, por eso se llama lo que se llama la coalición, es el acuerdo entre dos personas que tratan de hacer algún fraude o algún robo específicamente. Por eso es importante estos aspectos que deben ser considerados, ¿no? Entonces, esos son los 5 aspectos que debemos ver. Acá hay un pequeño cuadro que está el ciclo de ingresos, que necesariamente tiene que haber una solicitud tanto de compra o de crédito establecido, ¿no? Para el área debe estar debidamente autorizado para que el almacén haga los despachos correspondientes, ¿no? Una vez que se cumpla todo este ciclo, esto es más que todo un diagrama que una vez que sea autorizado va a venir la debida facturación también, ¿no?
Por ejemplo, si no, entonces si no se tiene un determinado artículo, obviamente va a retornar para que sea rechazado el pedido también. Cuando ya se cumple, entonces ya vamos a hacer el despacho correspondiente y necesariamente vamos a que todo lo que debe estar debidamente contabilizado debemos hacer lo que va a influir en los estados financieros, ¿no? Entonces, para eso necesariamente, si hay algunos problemas también, la unidad de auditoría es la que va a determinar, como les decía, la revisión de todos y cada uno de los aspectos dentro de este ciclo de control interno por el Departamento de Ingresos, por ejemplo, ¿no? Bien, bien. Las transacciones, pues, un segundito, por favor. Dice, lo que tenemos que evitar son los riesgos, ¿no? Para lograr justamente los objetivos. Y usted sabe muy bien, cuando hacemos una previa valoración, vamos a encontrar algunas debilidades, vamos a encontrar algunas cosas, algunos riesgos, tantos riesgos inherentes de control o de detección en determinado momento. Por eso el ciclo de control interno en el tema de los ingresos no debe fallar, ¿no? La organización desde este rato dice a graves graves distorsiones financieras, pérdida de activos o contingencias legales, ¿no? El auditor debe evaluar, dice, estos riesgos, lo que acabo de decir, dividiendo en dos áreas críticas más que todo, ¿no? Básicamente, los riesgos justamente se dan a veces porque no existe una autorización correspondiente. Entonces, el incumplimiento justamente de estas políticas, tanto de la dirección, debe generar algunas desviaciones operativas o contablemente significativas, ¿no? O sea, a veces ustedes saben muy bien, hay gente malintencionada que puede distorsionar algunos parámetros dentro de la contabilidad, pero es importante que todos y cada uno dentro del control interno se debe ejercer en forma continua, por ejemplo, ¿no? Por eso ya les he explicado que también es importante para la evaluación de un determinado trabajador, es importante que se haga el POAIT, ¿no? O sea, entonces, en forma individual, hacer la evaluación, ¿no? Si los trabajadores cumplen con todos y cada uno de esos. Entonces, lo que debemos evitar justamente dentro de ellos son las pérdidas financieras o comerciales. Despacho de mercaderías no debidamente autorizadas, lo que les decía. También que dice contravienen, dice a las cuentas también incobrables, la aceptación de pedidos a precios inferiores a los oficiales o bajo condiciones irrazonables. Es importante esto que sea un determinado control. Pero ahora como todo ya está sistematizado, muy difícilmente se puede, digamos, vender algo, un producto en un precio inferior, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto va justamente puede dañar la reputación de la misma empresa como tal y puede generar en algunos casos litigios, ¿no? O sea que se han vendido un producto a un determinado comprador a un determinado precio y a otros otro precio, ¿no? Usted sabe muy bien. Actualmente, por ejemplo, la venta de los productos de la canasta familiar están oscilando con los precios altísimos y en algunos a menor precio. Entonces, todas estas irregularidades se presentan justamente por los grandes problemas cuando no se hace un buen control interno de parte del manejo, el tema de los ingresos especialmente, ¿no? En el caso, dice, la falta de recuperación de los costos, dice, ¿no? Realizar entregas o embarques, dice, omitiendo, dice, el cobro al cliente de los gastos asociados al flete o transporte, absorbiendo pérdidas operativas. Evidentemente, se puede dar en el caso, por ejemplo, de que normalmente a veces, digamos, les voy a poner como un ejemplo. Cuando se hace compra, por ejemplo, de material de construcción, por ejemplo, hay en las mismas tiendas dicen la venta se realiza entrega a ver, a, a ver, ¿cómo se diría la palabra? Mm, o sea, con entrega a las obras, en las obras, por decirlo. Entonces ahí se estipula justamente el flete o el transporte, pero se incluye, en algunos casos, algunos se incluyen, ¿no? Pero en algunos casos dice, ¿por qué vender sus productos? Dice, sí, entrega en el estado de obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en algunos casos se han dado grandes problemas, justamente. A veces se hacen los cobros y o la gente que compra ya no quiere pagar, por ejemplo, el flete o el transporte. Entonces va a haber una pérdida operativa, digamos, ¿no?
Ahora, el incumplimiento legal, dice, deben efectuar, dice, ventas o exportaciones que, que violen los regímenes cambiarios o el comercio exterior, lo que acarrea, dice, multas severas y sanciones legales en la entidad o en el proyecto como tal que se está llevando adelante. Entonces es importante, digamos, que todos y cada uno debemos cumplir el pie de la ley. En el caso particular, por ejemplo, que cualquier adjudicación de algún proyecto necesariamente tiene que cumplir lo que está establecido de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces todos y cada uno de los, por ejemplo, les decía, todos y cada uno de los proyectos de acuerdo al decreto supremo 081 estipula en su articulado que deben inscribir todos y cada uno de los proyectos, tanto para inversión pública como para gasto corriente. Entonces eso lo suben al sistema del SICOES, por ejemplo, y para que los oferentes, o sea, las empresas que están interesadas en vender algún bien o servicio o activo o adjudicarse un determinado proyecto, necesariamente tienen que cumplir lo que está establecido en las leyes correspondientes, ¿no? Bien, los días dicen no han logrado sus objetivos, algunas debilidades es justamente de control, no se está ejerciendo un buen control de los ingresos, ¿no? Entonces pueden existir las fallas establecidas y que puede acarrear distorsiones graves en nuestros estados financieros, ¿no? Como también les decía, pérdida de activos y contingencias legales. El autor debe volar, dice los ciegos, dice, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso particular, va a haber la distorsión en los estados financieros, como que la presentación incorrecta, dice, de las cuentas por cobrar debido a las cuotas o reclasificaciones erróneas. También la clasificar de forma equivocada cuentas cobrables, por ejemplo, como de dudosos recaudos, o proceder al castigo financiero de las deudas que aún no se han podido recuperar. Como anteriormente les explicaba, no podemos mantener una cuenta incobrable por mucho tiempo, más bien debemos hacer el castigo correspondiente para que no perjudique. No podemos mantener por muchas gestiones en nuestros estados financieros. Por eso cuando se hace la auditoría, el auditor detecta estos aspectos y recomienda que se haga el castigo correspondiente de esas cuentas incobrables, por ejemplo, ¿no? En el caso también la deficiencia de las devoluciones de mercaderías, dice, ocultando el saldo real de lo que el cliente debe, dice, ¿no? Entonces es importante, a veces hay gente que se han prestado para muchos aspectos y entonces el control interno justamente debe ser ejercido en forma permanente y que cada uno tiene las diferentes responsabilidades, ¿no? También es importante la vulnerabilidad de la organización o tecnológica, ¿no? La modificación de programas informáticos o alteraciones, dice, del sistema contable para borrar datos. Como les he explicado alguna vez, yo como auditor he detectado muchas irregularidades en el Servicio de Impuestos Nacionales que se han vulnerado los sistemas informáticos, ¿no? Y ha habido muchas eh, irregularidades que han permitido en un determinado momento mi persona ha tenido que acudir a un profesional para que me lo haga una auditoría de las pistas, ¿no? Ustedes saben bien que todo lo que ingresa a los sistemas en el CPU, ahí se almacena y eso no se puede borrar fácilmente. Entonces, ahí se ha detectado cuándo han ingresado, cómo han ingresado, quiénes han ingresado, con qué código, qué es lo que han modificado. Entonces, ahí se puede ver. Por eso dice también, como les decía, la alteración de los programas informáticos, por ejemplo, ¿no? Tanto contrario, o la borra, o haber efectuado el borro de algunos datos, ¿no? Las organizaciones del departamento dicen que no han sido debidamente aprobadas, justamente debilita, dice, la segregación de funciones, ¿no? Y procedimientos de transacciones claves por parte del personal que no calificado o no autorizado, evidentemente. A veces se dan casos, por ejemplo, les he explicado qué es una segregación de funciones. A ver, ¿alguien me podría indicar? Esther, Ronald, Camila, Brigitte, Candy, Vicky, Gabriela. ¿Qué les he dicho que es la segregación de funciones? Mm, ¿Alguien me puede explicar? Segregación de funciones. Emerson, Diana, alguien, Gabriela, ¿qué creen que es segregación de funciones?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bien, rápidamente les explicaré. Segregación de funciones, justamente no se le puede recargar a una persona múltiples tareas. Justamente por esos problemas se han encontrado muchas, por el cansancio, por el excesivo carga de trabajo, entonces se han cometido grandísimos errores también. Entonces, la segregación de funciones es que cada persona o cada actividad debe estar con un personal, ¿no? Entonces, como a veces los empresarios no quieren pagar, digamos, tal vez uno o dos funcionarios más, entonces a una persona se les recarga múltiples tareas. Por eso es importante que considere que esto puede vulnerar justamente a que se hagan malos manejos, existan fraudes, haya una colusión también, y más que todo el retardo de las tareas que deben cumplir en determinado momento, ¿no? Dentro de esos riesgos también podemos encontrar tal vez riesgos, dice, o errores en forma intencionalmente, ¿no? En el registro físico y contable, más que todo, que provocan un impacto directo a la integridad de la información. Evidentemente, sí. Entonces, a veces hay gente malintencionada, puede, no sé, se me ocurre decir, tenía que despachar 10, a ver, no sé, eh, 10 calzados, por decirle, ¿no? Y ha despachado 12 favoreciendo a otra persona, pero a cambio de algo, ¿no? Entonces, es importante este aspecto también, ¿no? Dentro de eso también la subfacturación o omisión de son despachos, dice, de mercaderías o prestar servicios sin emitir factura correspondiente. Ustedes saben muy bien que en nuestro país no hay conciencia tributaria. Hay algunas cosas que se venden sin facturación, ¿no? Entonces, justamente para evitar de pagar el tema de los impuestos, ¿no? Se dice en forma, dice, fraudulento o error en las ventas, ¿no? También en las cuentas por cobrar, en los costos de venta, mantenimiento de los inventarios inflados artificialmente, dice, por lo cual se podemos detectar justamente cuando hagamos una auditoría o estemos haciendo la revisión, podemos hacer lo que se llama, lo que alguna vez hice yo en impuestos, el tema de... Un segundito, por favor, no me corten. Hola, Marilene. Estoy, ya, estoy en clase, sí. Rapidito, es que estoy en clase. Ya, a la una llámame, a la una, por favor. Ya, chao. Chao, chao, ya, chao, chao, chao. Bien, me van a disculpar. Justamente pueden haber ese tipo de errores, ¿no? Errores en la facturación, ¿no? Justamente lo que pretende el control interno es evitar justamente los fraudes, ¿no? Y justamente también el manejo discrecional del efectivo, por ejemplo, ¿no? No, dice, omitir, dice, el reporte de ventas al contado, ocultar, dice, faltas en caja mediante saldos inflados con estas cuentas, ni excluir, dice, intencionalmente cobros o facturaciones de los resúmenes diarios por desviación de fondos. Entonces, ustedes saben muy bien que en todas las empresas o instituciones se han dado malos manejos en determinado momento, con el fin de favorecerse con algún bien. Entonces, por eso que esto también va a evitar que nuestra contabilidad no sea la más apropiada, o sea, que no sea la más confiable más que todo, ¿no? Justamente en el caso de los asientos en libros de mayores generales, incompletos o con errores, digamos, ¿no? También informes de gestiones deformadas debido a la mala clasificación de las transacciones. Por ejemplo, dice, registrar los ingresos en una línea de productos o componentes de un producto de otro totalmente diferente. Entonces, por eso es importante que se haga más que todo un control interno, mmm, haciendo las verificaciones y más que todo que cumplan cada una de las fases. Ustedes saben muy bien que todos los sistemas ahora están debidamente diseñados. Ya todo ya no es tanto manual, es ya todo electrónico. Entonces ahí, pero se pueden presentar múltiples errores, por ejemplo, ¿no? Acá tiene un cuadro que no lo diviso de buena manera, pero ustedes tienen, no es necesario que les vuelva a explicar. Todo lo que hemos hablado está estructurado en un diagrama, por ejemplo, ¿no? Entonces está diagramado para que se pueda entender de la mejor manera, ¿no? Bien, en cuanto también a la clasificación, dicen, el no lograr, dicen, los objetivos de
clasificación, los estados financieros pueden no estar disponibles oportunamente o presentarse incorrectamente debido a uno o más de los siguientes factores. Omisión de registros contables o asientos contables, mala codificación incorrecta, asientos o registros contables de dobles o cortes inapropiados. También puede llegar a hacer cálculos en forma errónea, lo que suele resultar, dicen, en pagos en exceso o en defecto. Ustedes saben muy bien que todo ya, necesariamente, todo ya está digitalizado, como se dice ahora. Anteriormente, como era todo manual, era muy diferente y por eso había este tipo de irregularidades también. Por eso es importante dentro del control interno también hacer la verificación y evaluación correspondiente. Dice, el no cumplir con esta revisión o estudio, dice, los informes pueden dice, contrarios a la realidad. Las decisiones deben estar basadas en información errónea o inexacta, errores o omisiones. En la salvaguarda física, también es importante el tema de las autorizaciones, ¿no? En el procesamiento de las transacciones, ¿no? Que pueden pasar inadvertidos, por tanto, no puede ser objeto de arreglos o correcciones. Igualmente, los saldos históricos pueden que no sean motivo de análisis, propiciando que ello se refleje situaciones no reales en condiciones existentes a una fecha determinada. Usted sabe muy bien que a veces el manejo, esta distorsión que se pueden dar, por ejemplo, malos cálculos, malas entregas o en exceso pueden esto perjudicar y más que todo distorsionar a un estado financiero, ¿no? A veces los empresarios dejan que el manejo se haga con la responsabilidad de todos y cada uno de los gerentes correspondientes en determinados puestos ejecutivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso también, uno de los aspectos dentro del tema de tesorería, tenemos que hacer más que todo la protección física, dice, ¿no? Del efectivo puede, dices, se puede, no puede, o sea, lo que se tiene que hacer es evitar la sustracción o pérdidas, destrucción o distracción temporales. Los documentos pueden ser extraviados o alterados, ¿no? Implicando dice, inhabilitación en la elaboración de los estados financieros, como también en la realización de nuestros activos. Necesariamente, la protección física, digamos, dentro de una empresa entidad. Pero ahora, como todo ya está monitoreado, se tiene ya más básicamente cámaras de vigilancia y esto va a ayudar básicamente a que se pueda determinar quiénes entraron, con qué salieron, todos esos aspectos. Pero tiene que haber un control de salida también, importante. ¿No? Por esto dicen, los documentos deben ser debidamente, dicen, no deben utilizar indebidamente por personas no autorizadas, evidentemente. Usted sabe muy bien que en las empresas o instituciones ahora no se puede ingresar a cualquier oficina, sino también a algunos lugares como por resguardo, por ejemplo, en el caso particular, usted sabe, alguna vez han ido a un hospital, no se puede ingresar a un área que no es competencia, sino con personal autorizado. En el caso particular de una empresa, puede ser que en el departamento, digamos, de tesorería, no el, a ver, la oficina es, a ver, está prohibido ingresar a personas particulares. Por eso es importante, digamos, en estos aspectos debe estar todo, para cualquier ingreso debe ser debidamente autorizado. Usted sabe muy bien, para ingresar a una empresa, lo primero que le preguntan, ¿dónde va a visitar? ¿A quién va a visitar? Y siempre le hacen dejar incluso su carnet de identidad para ver, para la entrevista. O si no, no es fácil a veces ingresar a las instituciones públicas. Preguntan o llaman a la persona que usted está necesitando conversar o hacer algún trámite, le consultas si le pueden dejar pasar incluso, ¿no? Por eso es importante. Los documentos dicen deben usarse debidamente por personas no autorizadas. Los programas de computador pueden ser alterados, los datos perderse, destruirse o alterarse, lo que llevaría a producir información distorsionada e incapaz para un determinado informe que va a incluir a los estados financieros también, ¿no? Acá tenemos un cuadro justamente el ciclo de los ingresos, ¿no? Justamente por su naturaleza y sus funciones tiene amplias responsabilidades, ¿no? Por eso es importante que el objetivo del control interno es evitar justamente que existan fraudes, malos manejos, robos, malas entregas y un sinfín de cosas, ¿no?
Entonces, justamente para evitar estos riesgos, los objetivos es hacer justamente muy buenas prácticas contables que no sean pero ahora como los sistemas justamente ya están debidamente diseñados, ya muy poco se puede dar este tipo de anomalías o fraudes o cualquier cosa que realmente el control interno justamente va a evitar que existan estafas, desfalcos, fraudes y otras irregularidades, ¿no? Entonces, si se hace un buen control interno, necesariamente van a llevarse adelante. Justamente cuando todo está bien y que la información financiera, como les decía, es confiable, más que todo la parte de la relevancia, digamos, por ejemplo, de las cuentas de ingresos, por ejemplo, es muy importante, digamos, ¿no? Por eso que todos y cada uno de estos movimientos que hagamos debemos hacerlo en determinado momento. Por ejemplo, tengamos, digamos, las cuentas por cobrar, todo la parte cuentas por cobrar, especialmente deben estar debidamente a ver, clasificadas de acuerdo a la importancia y por los grados de fechas, por ejemplo, y debemos esto hacerlo connotar en los estados financieros. Ustedes saben muy bien, en un estado financiero es un numérico y solamente se presenta para el tema de información, pero no está desglosado. Entonces, donde debemos hacer la parte más importante, que es la parte, o sea, la información más relevante, debemos hacer, a ver, clasificar y demostrar, digamos, en cuadros los saldos correspondientes, ¿no? Entonces ahí se determina y se hace conocer qué es lo que está pasando y cuál es el saldo real, digamos, ¿no? Que representa, ¿no? Ustedes saben bien, podemos en nuestro estado financiero, podemos tener cuentas deudoras como acreedoras también, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá, por favor, jóvenes? Bien. Y obviamente todas estas distorsiones justamente pueden distorsionar tanto nuestros activos, nuestro pasivo y nuestro capital más que todo, ¿no? Y por ende también justamente el tema de los ingresos más que todo, ¿no? El tema del estado de resultados, ¿no? Tanto los ingresos, costos y los gastos más que todo, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, les ruego, por favor, que me la hagan. Bien, tenemos 10 minutos exactamente. Bien, continuaremos. El ciclo del informe financiero. Necesariamente cuando el auditor necesariamente en el tema del gabinete de auditoría, por ejemplo. Dice, solo falta 2 minutos. Ya. Quedaríamos acá, ¿no? Y luego les explicaría en otro. Espero que sea ya más presencial que... ¿Tienen clases, Gabriela, luego? Hola, Gabrielita. Sí, Lili, tenemos clases. Ya, muy bien. Entonces acá quedaremos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? El ciclo, digamos, de ingresos es muy importante para una empresa, ¿no? Justamente tiene que estar debidamente evaluado, verificado y más que todo que haga constantemente revisiones periódicas y operativas en cualquier momento y también sorpresivas más que todo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en el departamento de cajas, o hay inventarios, o perdón, almacenes, por ejemplo. En cualquier momento es importante que se lo haga eso. No solamente que los ejecutivos tienen la responsabilidad, tengan que dejar solamente a sus dependientes, ¿no? Entonces, todos tienen la responsabilidad de todos y cada uno de sus actos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Y quedaríamos aquí para la próxima clase. ¿Hay algunas consultas, preguntas, por favor? Les ruego. Un minuto más, aguántenme y pueden ir cerrando, por favor. Y muchas gracias por su asistencia. Espero que podamos ya hacer en forma presencial. Les agradezco mucho y nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias.